Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 13 de julio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Algunas informaciones antes de comenzar. Durante la mañana enviamos masivamente nuestro informe de mercado. Para quienes lo quieran recibir, pueden dejarnos sus datos en www.upsidecap.cl, en el link de WhatsApp, su nombre por supuesto también y su teléfono, y les haremos llegar el informe en el cual básicamente evaluamos nuestra estrategia de inversión, la detallamos efectivamente con los resultados que ha tenido y también vemos los fundamentales y algunos datos macroeconómicos que finalmente son la base de estrategia, tanto para renta fija y renta variable local como para mercados extranjeros, específicamente Estados Unidos. También estos datos macroeconómicos y esta estrategia la hemos estado revisando de manera constante durante los podcasts de la semana pasada y los primeros podcasts de esta semana, que les recomendamos por supuesto volver a escuchar. Principalmente esta semana hemos comentado encuestas del Banco Central y su efecto en el mercado de renta fija, y la semana pasada datos macroeconómicos como IMASEC e IPC. Bien, comenzamos entonces la revisión de las cifras macroeconómicas. En primera instancia, a través del informe de finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda, el gobierno en el fondo, rebaja las expectativas de crecimiento para Chile para este año 2023 en cuanto al Producto Interno Bruto al 0.2%. En el informe anterior había mostrado expectativas de crecimiento del 0.3% y en el informe anterior a ese, contracción del PIB del menos 0.7%. Por supuesto, todas cifras muy por debajo del potencial de crecimiento de Chile y que van en línea a lo que hemos conversado. Finalmente, menor actividad económica, menor inflación, menor tasa de política monetaria, mayor apetito de activos locales en ese sentido, tanto renta fija como renta variable, a través, por supuesto, de nuestra recomendación de inversión. Un tipo de activos que ha logrado captar bastante bien este contexto de condiciones macroeconómicas más expansivas en el futuro es el IPSA, las acciones chilenas, que ayer cerraron en 6.078 puntos, subiendo un 1.39%, nuevamente marcando un máximo histórico. Recordemos que para renta variable nuestra recomendación de inversión Itaú Tobesca Chile Equity mantiene un retorno superior al índice por prácticamente un 7% dentro de los últimos 12 meses. También el cobre ayer cerró en $3.79 por libra de cobre, prácticamente sin variaciones. Hoy día en nuestras pantallas cotiza con un fuerte upside, subiendo un 2.21% en $3.93 por libra de cobre, muy cerca del objetivo que habíamos mencionado en algunos de los podcasts hace algunos días, probablemente llegando a 3.95 si es que se mantiene este buen ánimo que en el fondo en este momento se da por caídas en el dólar index, en el dólar en el mundo, dadas las cifras macroeconómicas de inflación en Estados Unidos que marcaron menor a lo esperado. El cobre podría llegar a $4.11 por libra de cobre, de superar la resistencia en 3.95 y luego la resistencia psicológica en $4 por libra de cobre. En ese sentido, el dólar, que ayer cayó 4 pesos cerrando en 812, hoy día mantiene el ritmo de caída, cae 4 pesos más, cotiza en 808,75, impulsado principalmente por, como decíamos, el upside del cobre, que toca máximos de 3 semanas, hoy día jueves, y también impulsado por la caída del dólar index. Como habíamos dicho, ante la ruptura del soporte en el dólar index de 100,72, probablemente los precios objetivos iban a estar en 99,51, lo cual prácticamente lo cumple, cotiza en 99,54. En términos porcentuales, hoy día el dólar index cae un 0.63% y los próximos objetivos de mantenerse esta presión bajista, principalmente porque el mercado comienza a descontar que se termina el ciclo de alza de tasa de política monetaria. En primera instancia son 97,45 y luego 95,04. Desde nuestro punto de vista, este factor bajista del dólar en el mundo del índice dólar, del dólar index, es el principal factor bajista también para el dólar peso, que si bien podría tener impulsos alcistas de corto plazo a medida que el Banco Central vaya rebajando la tasa de política monetaria en Chile, en el mediano o largo plazo debiésemos tener un dólar desde nuestro punto de vista más cercano a 770 que en la parte superior del canal de largo plazo en 840. Por lo pronto, si se mantiene el impulso bajista para el dólar, podríamos verlo cotizando en primera instancia en 800 y luego ya ir a buscar el soporte inferior en 791. Por último, el IPSA hoy día marca un pequeño
pequeño retroceso del 0.11%, cotiza todavía por arriba de 6.000 puntos, 6.072 puntos. Las acciones más transadas son en el Chile, que sube un 3%, Sojimich, que cae un 1.79%, y Andina B, que cae también un 1.29%. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. Esta asesoría la ejercemos a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, transparentando el mundo de inversiones a nuestros clientes. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial, Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer, luego de conocerse las cifras positivas de inflación, positivas en el sentido en que marcaron por debajo las expectativas del mercado, tuvimos una buena jornada para Wall Street. Dow Jones subió un 0.25%, S&P 500 un 0.74% y Nasdaq un 1.15%. Recordamos esas cifras macroeconómicas que revisamos el día de ayer, con el IPC total anual marcando un 3% por debajo del 3.1% que esperaba el mercado y por debajo del 4% del mes anterior. En su medición mensual crece solamente un 0.2%, por debajo del 0.3% que el mercado esperaba. Y el IPC subyacente, es decir, sacando del cálculo las partidas más volátiles dentro de la canasta en la que se mide este indicador, marca un 4.8% por debajo del 5% que el mercado esperaba y por debajo del 5.3% del mes anterior. Lo que hace esto es empezar a corregir las expectativas de alza de tasas por parte de la Reserva Federal. En un 94% del mercado descuenta en cuanto a probabilidad de que en la próxima reunión del 26 de julio debiésemos tener un alza de 5.25% al 5.5%, es decir, de 25 puntos base. Sin embargo, para la reunión siguiente, que es en el mes de septiembre, el 20 de septiembre, por ahora el mercado descuenta con un 81% de probabilidades, casi 82%, de que la tasa se mantendría en el 5.25% y que el alza de julio sería la última del ciclo. Como sabemos y lo hemos visto en Chile, por ejemplo, la reacción del IPSA frente a el escenario de caída de tasas. Un escenario de caída de tasas es tremendamente beneficioso para los activos tanto de renta fija como de renta variable. Ayer tuvimos algunos datos de China también a las 23 horas hora de Chile que mostraron caídas en las exportaciones e importaciones. Finalmente hoy día el upside del cobre es principalmente por la caída del dólar en el mundo y por las mejores perspectivas económicas para Estados Unidos que por datos internos que siguen siendo bastante preocupantes en China. Hoy día en Estados Unidos tuvimos algunas cifras macroeconómicas relevantes que vamos a pasar a revisar. Índice de precios al productor. Ayer conocimos el IPC, que era el índice de precios al consumidor. Al productor, tanto en su medición subyacente como en su medición total, crecen un 0.1% por debajo del crecimiento esperado del 0.2%, apoyando también las buenas cifras de precio del día de ayer. Es decir, la inflación de productores también tiende a caer. Y como todos los jueves, peticiones semanales por subsidio de desempleo. 237.000 peticiones por subsidio de desempleo versus las 250.000 que esperaban, lo cual habla de todavía un mercado laboral bastante ajustado, en bastante buenas condiciones, que en sí mismo es probablemente el mayor motivo para que la Reserva Federal continúe su ciclo de alza de tasas de política monetaria en la próxima reunión. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que finalmente la economía está logrando un aterrizaje suave luego de el upside fuerte que tuvimos en la inflación, que recordemos llegó al 9.1%. Con eso vino el ciclo de alza de tasas más importante en los últimos 40 años en cuanto a agresividad, que aparentemente por los datos que muestra constantemente el mercado laboral en Estados Unidos, no se ha resentido y probablemente evitemos una recesión en Estados Unidos, o si esta llega a ocurrir, dadas las altas tasas y las condiciones contractivas para la economía que eso genera, la recesión esperada sea de magnitudes bastante menores. Con todo eso, los mercados hoy día cotizan nuevamente positivos. Buena jornada para el Nikkei 225 de Japón, sube un 1.29%, Hansen de Hong Kong arriba un 2.6% y el índice de Shanghai arriba un 1.26%. Europa marca un upside en el Eurostoxx 600 del 0.61 y el DAX alemán del 0.74. Y Estados Unidos, los tres índices principales positivos, 0.14% arriba Dow Jones, 0.61% arriba S&P 500 y Nasdaq arriba un 1.25%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien y tengan una excelente tarde. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.